Bienvenidos a la tertulia de educación universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México. Un servidor, Melchor Sánchez, profesor de la Facultad de Medicina, les da la más cordial bienvenida. En esta ocasión vamos a platicar de un tema muy interesante que es algo que se llama neuromitos, que tiende a no salir mucho en los medios de comunicación. Y hablaremos de la relevancia de estos mitos en la enseñanza, en el aprendizaje, en la evaluación. En las universidades, para ello contamos con dos invitados. En primer lugar, está con nosotros el doctor Paulo Barraza. Él es doctor en psicología por la Pontificia Universidad Católica de Chile y profesor asociado del Instituto de Estudios Avanzados en Educación en la Universidad de Chile. Él actualmente es investigador y profesor asociado del Instituto de Educación de la Universidad de Chile y está a cargo del Laboratorio de Neurociencia, Cognición y Educación del Instituto. Él actualmente nos acompaña desde Santiago de Chile. Bienvenido, Paulo. Hola, Melchor. Gracias por la invitación y feliz de participar en esta tertulia acerca de los neuromitos, que es un tema tan relevante para la educación. Muy bien. Y nos acompaña desde Monterrey, Nuevo León, en México, Juan Carlos Ocampo. Él es pasante de Psicología Clínica por el TEC de Monterrey y asistente de investigación de la Iniciativa Neurotecnológica BRAIN y la Universidad Regiomontana. Él ha colaborado en proyectos del Instituto de Neurociencias de Guayaquil, la Universidad de Texas en Austin y la Organización de Estados Americanos y es coautor de varios artículos sobre el tema. Bienvenido, Juan Carlos. Muchísimas gracias, Melchor, y mucho gusto, Pablo. Muy feliz de poder aquí compartir un poco y pues también aprender, discutir, dialogar. Muy bien, pues vivimos en un mundo que como nunca tiene una enorme cantidad de conocimientos científicos y como nunca tenemos acceso a ellos a través de múltiples medios, como nunca en la historia. Pero estamos en esta paradoja de que nos ahogamos simultáneamente en un mar de ignorancia, de movimientos anticiencia, de rechazo a las cuestiones técnicas, y es muy importante abordar temas como el que vamos a tocar hoy. Entonces, Paulo, ¿qué es esto de los neuromitos? ¿De dónde salieron y cuál es su relevancia? Bueno, el origen del término no está muy claro, pero en la historia reciente hay un informe de la OCDE en donde se habla justamente de la preocupación que tiene esta organización por justamente estos neuromitos que se definen como un mal entendimiento, una mala cita, una mala lectura de hechos científicos que son aplicados en otros campos, como por ejemplo la educación. Eso es como a grandes rasgos una definición de neuromitos. Ok, sí. ¿Qué agregarías, Juan Carlos? Lo curioso creo que es este tipo de tipología dentro de los neuromitos, como bien dice Pablo, pues son ideas erróneas, al fin y al cabo, por lo tanto mitos, de ahí viene el término, ¿verdad? Pero yo diría, es que pueden ser extrapolaciones, exageraciones, malinterpretaciones, pueden ser toda una como poligamia, ¿verdad? De posibilidades, y creo que algo muy interesante es justamente de qué manera influyen en la educación, y no solo ahí, pero en la función pública. Ese es un punto que, más que nada en el trabajo que yo hice, es, bueno, nosotros tenemos unos recursos públicos y estos se están invirtiendo de alguna forma, pues los neuromitos ahí tienen un poquito que ver y pueden llevar a un mal gasto, digámoslo. Sí, ya ven que la misma palabra mito, ya ven que tiene varias concepciones, ¿no? Puede ser algo exagerado, algo totalmente ficticio, algo legendario, pero en el término que estamos usando en este programa de neuromitos, habitualmente va anclado a esto de que pues no son ciertas, son cosas que no son ciertas sobre el cerebro. Recuerdo en medicina alguna vez que revisamos esto con unos colegas, se nos dijo que un neurocirujano que se llama Alan Crockett en los 80s describió el término para referirse a estas comprensiones técnicamente erróneas de lo que puede hacer el cerebro, ¿no? Y que tienen impacto en la cultura, no nada más médica, sino ahora en la cultura de enseñanza, con todo esto que está de moda de la neuroeducación y de la importancia de utilizar principios pues científicos de psicología cognitiva y de muchas otras cosas
poder enseñar y aprender mejor. Paulo, ¿algunos ejemplos de neuromitos que quieras traer a la mesa? Antes de eso, claro, dejar como más establecido que efectivamente algunos neuromitos son solo un invento, pero en otros casos, ojo, que en algunos casos son 50 y 50. Hay parte de cierto, pero hay otra exageración. ¿Me explico? Entonces, eso yo creo que es peor ese que el invento, porque el invento por último es más fácil de demostrar, ¿cierto? En cambio, el otro es complicado desmontar la parte cierta de la exageración. Con respecto a ejemplos de neuromitos famosos, populares, bueno, está el tema este de que usamos solo el 10% del cerebro, ¿cierto? Que no es... Eso sale hasta las películas, ¿cierto? De Hollywood, que en realidad no es así. Usamos el 100%, usamos todo lo que da cuando estamos despiertos, cuando estamos dormidos. Incluso cuando estamos en estado de sueño, cuando estamos soñando ahí mientras dormimos, el cerebro está tan activo como en vigilia. Ahora, el más popular de todos los neuromitos, y eso a nivel mundial, por encuestas que se han hecho en el Reino Unido, Turquía, qué sé yo, en Chile también y en otras partes del mundo, es el tema de los estilos de aprendizaje. Ese es un súper neuromito y que ha costado un montón erradicar, porque de hecho está metido hasta en las políticas públicas de algunos países. Y la bajada, digamos, a la educación, ahí de ese neuromito es que los profesores se les aconseja adaptar su clase a los estilos de aprendizaje de los estudiantes. Y todo esto supuestamente basado en hallazgos de la neurociencia, lo que es totalmente falso. Y después ya tienes otros, como la gimnasia cerebral, no sé si has escuchado del Brain Gym o algo así. También eso es totalmente falso, es una locura en realidad. Y así otros que a lo mejor ahí Juan Carlos nos quiere contar también. No sé. Sí, a ver, Juan Carlos, ¿algún comentario sobre estos neuromitos o algunos otros? Creo que definitivamente es bastante interesante la manera en la que los neuromitos luego se integran, fluyen dentro de la cultura. Como bien lo decía Paulo, puedes encontrar incluso lo que son ejemplos claros, películas, pues producciones de Hollywood, libros, novelas, en las que estos neuromitos se siguen replicando. Así que el reto de pararlos, de detenerlos de alguna manera está muy interesante, porque si ya lo estoy viendo desde que me lo dice mi profesor, me lo dicen en la universidad, me lo dice la película, la novela que me gusta, pues ahí cómo le hago. Creo que otro neuromito es interesante, muy interesante y también muy proliferado, es este de los hemisferios cerebrales, ¿verdad? El lado creativo, el lado artístico y el lado lógico, el lado formal. Efectivamente sabemos que existen áreas en el cerebro y que de una u otra manera pues manejan diferentes funciones de la cognición. Sin embargo, genuinamente, pues no está probado que haya un área definitivo, un lado, mejor dicho. Realmente el cerebro trabaja como una máquina en conjunto, no trabaja así por separado. Pero eso es, creo que uno de los neuromitos que incluso a lo largo de una carrera de psicología uno va, entre comillas, adquiriendo, si no aprendiendo por vías formales, uno los va adquiriendo informalmente hasta que uno mismo tiene que combatir esas creencias erróneas. Gracias, Juan Carlos. Sí, efectivamente, el neuromito este de que solo usamos el 10% del cerebro es tan difundido y he encontrado muchísima gente que cree firmemente en él. Y como es algo que suena lógico, es uno de los problemas de estas cosas, ¿no? Y que todos estos mitos, o muchos de estos mitos, nacen le llaman de un granito, de un núcleo de verdad, es decir, puede haber un estudio con mecanismos de análisis del cerebro de hace varias décadas que documentaban que unas partes del cerebro se activan cuando uno está pensando o realizando algún proceso cognitivo intenso, ¿no? Y de ahí se empezaba a inferir que, bueno, entonces gran parte del cerebro está inactivo, lo cual es, yo creo que es de estos fracasos que hemos tenido como sociedad en hacer que todo mundo ejerce el pensamiento crítico de manera permanente para cuestionar las cosas. Y es tan fácil tragarse esto con, como decimos, con caña, anzuelo y cuerda, ¿no? Un ejemplo que ponen algunos expertos para eh, quitar el neuromito este del 10% del cerebro es imaginarnos un partido de fútbol donde hay un jugador que en ese momento tiene la pelota
Eso no quiere decir que todos los demás jugadores del equipo no estén haciendo nada. Y eso, como ya comentaron ustedes, hay gran cantidad de trabajos de investigación que documentan que el cerebro está trabajando prácticamente en su totalidad durante prácticamente todo el día. Entonces, ese tipo de cosas que suenan lógicas y que después se eternizan y que uno se lo escucha a personas famosas o con credenciales espectaculares o que tengan cierto prestigio, ¿no? Entonces se empieza a crear esto que algunos le llaman también leyendas urbanas, ¿no? Entonces los neuromitos tienden a perpetuarse. Muy bien, pues les agradezco estos primeros comentarios. Continuaremos abordando el tema de este tema en el segundo bloque sobre sus implicaciones en las universidades y a continuación vamos a escuchar a un especialista si conoce los neuromitos y cuál es su importancia en la educación universitaria. La importancia de los neuromitos en las universidades, bueno, es a muchos niveles. Al principio podemos pensar, bueno, es un mito, ¿qué relevancia tiene más que por ahí algún dato curioso, ¿no? Como que usamos el 10% de nuestro cerebro o que existen los estilos de aprendizaje. Esto no se queda, bueno, si se queda solamente como un dato curioso, no habría tanto problema. La importancia en las universidades es que muchos docentes basan su experiencia docente, su experiencia laboral, la forma en la que enseñan, en estos neuromitos. Entonces, si tú partes de una información incorrecta, por ejemplo, los estilos de aprendizaje, tú te enfrentas a que estás limitando la forma en la que una persona aprende. Por ejemplo, si yo creo que soy visual nada más, que esto es un error, todos aprendemos de diferentes formas e integramos la información visual, auditiva, sensorial, todo lo integramos. Si yo solamente me enfoco a aprender de una manera visual, básicamente estoy limitando obtener información de las demás fuentes. Y llega un momento en el que tú tienes que aprender todo porque hay mucha carga laboral, sobre todo, bueno, carga académica a nivel de licenciatura sobre todo, y te lleva mucho más tiempo si solamente te enfocas en ese tipo de información. Otro, por ejemplo, el hecho de que somos multitasking. Las personas pensamos que somos multitasking y nos enfocamos en mejorar, hacer varias tareas al mismo tiempo, cuando realmente no es así. Nuestra atención salta de una tarea a otra muy rápidamente, pero eso nos quita poder cognitivo. Entonces nos cuesta mucho más trabajo realmente consolidar esa información y a la larga pues esto va a demeritar lo que realmente aprendemos. Y ya por último, hay ocasiones en las que las mismas políticas de las universidades se basan en neuromitos. Entonces, estás dirigiendo los esfuerzos que por lo general son pocos los recursos que tienes en una mala dirección. Estamos de regreso en la tertulia de educación universitaria de la UNAM, platicando sobre el tema de los neuromitos. Está documentado que más del 50% de los profesores alrededor del mundo creen en los neuromitos. Hay varios estudios y es interesante, por no decir preocupante, que esta cifra es todavía mayor en Latinoamérica, comparado con Estados Unidos, Europa y Asia. Yo soy profesor de la maestría en Educación en Ciencias de la Salud. Hace un par de años nos aplicamos el instrumento para ver qué tanto creen los neuromitos y varios de nosotros que nos dedicamos a educación desde el punto de vista, llamémosle académico, estábamos como por el 40% de creer algunos de estos neuromitos. Mencionaré otros dos que no se han comentado y algunos que tienen que ver con género, ¿no? El asunto de que los hombres son mejores para las matemáticas y para las ciencias que las mujeres, este asunto de que los niños pueden aprender de manera infinita en los primeros años y después ya no, y así como estos hay muchos, ¿no? La pregunta que les haría ahorita, Juan Carlos, es, pues, ¿qué relevancia tienen estas cosas para las universidades más allá de la curiosidad académica, científica que pueden presentar? ¿Y qué relevancia para estudiantes, para docentes y en los procesos de enseñanza-aprendizaje?
Juan Carlos. Claro. Empecemos por las universidades. Como sabemos, los recursos no son infinitos. Las universidades tienen que, con recursos finitos, tratar de alguna manera localizarlos en las mejores estrategias o en las iniciativas más efectivas para lograr un cometido, enseñar mejor. ¿Cuál es el punto? Al creer en neuromitos, desde los profesores, las autoridades académicas de una universidad, funcionarios públicos incluso, las universidades, al creer que están fomentando iniciativas basadas en evidencia, realmente lo que están haciendo es basándose en neuromitos y por ende ese dinero no está siendo invertido de forma óptima. Es un nivel institucional del por qué nos importan los neuromitos, o mejor dicho, deshacernos de ellos en las universidades. Luego, si ya empezamos a ver el punto de vista más local, más micro, cada profesor en su misma práctica y en la búsqueda de mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje que surgen en su labor, termina tomando estos neuromitos por el afán de, sí, es que las neurociencias pueden informar mejor mi práctica pedagógica, y lo que termina pasando es que no lo logran. Y finalmente, desde el lado de los estudiantes, pues lo que estamos buscando es que se nos enseñe mejor. Gracias, Juan Carlos. Pues, Paulo, ¿qué comentarios tienes sobre este punto? Mira, estaba escuchando con atención a Juan Carlos y creo que quizás para las universidades el problema de los neuromitos no es un asunto como que sea el neuromito propiamente tal el problema. Yo creo que el problema que está detrás es justamente cómo personas que se suponen, ¿cierto?, con estudios académicos, disminuyen su pensamiento crítico, ¿cierto?, al punto de no ir a verificar la información que está escuchando, que le están entregando, y de alguna manera también después la replica. Yo creo que el problema que nos trae a la mano los neuromitos es más que nada el problema del pensamiento crítico y de las pseudociencias en general. Mario Bunge decía, por ejemplo, que la pseudociencia era basura, pero no es basura buena que se pueda reciclar, sino que decía que es basura muy tóxica, porque justamente va enredando la mente de las personas que se van metiendo con el tema de la pseudociencia, al punto que él decía que una buena medida justamente del nivel cultural de una sociedad era cuánta pseudociencia consume, básicamente. En ese sentido, yo creo que el tema de los neuromitos nos abre una puerta a discutir más profundamente justamente el tema del pensamiento crítico y cómo desarrollamos eso, no solamente en los estudiantes, sino también en los académicos, como tú decías. Las facultades de medicina, por ejemplo, que a veces la gente confunde, cree que los médicos son científicos y no necesariamente es así. Los médicos tuvieron una carrera como un arquitecto, como cualquier otro, son profesionales, y hacer ciencia es otra cosa muy distinta. Entonces, también hay muchos médicos, por ejemplo, que creen en los estilos de aprendizaje y que aplican en algunas facultades de medicina estos tests de estilo de aprendizaje a sus estudiantes y publican en revistas. Yo he visto estas publicaciones y de hecho he escrito cartas avisando justamente de que esto puede ser peligroso en el sentido de que, como decía Juan Carlos, se gastan recursos, muchas veces plata pública, dinero público, en capacitaciones, qué sé yo, hay toda una empresa detrás también de esta psicología popular, de esta pseudociencia. Y eso, yo creo que eso también es importante decirlo, porque si existen los neuromitos es porque también había un fracaso de la ciencia tradicional en saber difundir sus hallazgos, en saber acercarse a la comunidad, salir de sus laboratorios sacrosantos y poder empezar a conversar de tú a tú con la gente. ¿Y qué pasa? Mientras la ciencia no lo haga, se va a generar ahí un gap, un vacío, ¿cierto? Y ese vacío lo llena alguien. ¿Y quién lo llena? Los comerciantes, los especuladores que ven que ahí hay un negocio. Hay gente que quiere saber de neurociencia y los científicos no estamos dando esa respuesta. Entonces vienen ellos, se leen un par de libros y confunden todo, pero se llevan el dinero para su casa. Entonces acá hay una cuestión que es mucho más grave que la cosa anecdótica del café, que nos podemos reír un poco del 10% del cerebro. Es una cosa que va mucho más profunda y que ha calado también en las universidades, sobre todo en las carreras de pedagogía, en los formadores de nuevos profesores y maestros. Eso yo creo que es un punto, Melchor. Sí, Juan Carlos, adelante. Sumando a la excelente intervención de Paulo, un jugador clave aquí son los medios de comunicación.
la manera en la que los periódicos, los televisores, las redes sociales están siendo intermediarios de la ciencia y no lo están haciendo de forma noble. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Un estudio científico muy valioso, por supuesto que sí, de estudio de caso, lo que fuera, que encontró algo quizá prometedor, quizá que vale la pena tener en mente, pero lo vemos presentado de una manera como que fuera una verdad absoluta, como que esto ya está comprobado. Y ahí escuchamos los famosos científicos dicen que en realidad no significa nada. Bueno, pero con respecto a la divulgación de los hallazgos científicos, también ahí, Melchor, tú lo debes saber bien, está la confusión entre los resultados que son correlaciones con los que son estudios causales. Entonces, en general, yo te diría el 95% de los estudios que se hacen en neurociencia cognitiva son correlacionales, es decir, solamente son asociaciones de variables. Por ejemplo, los estudios que muestran asociación entre jugar videojuegos de acción y tener mejor atención, control atencional, por ejemplo. Claro, si tú lo presentas así y de manera liviana, la gente va a pensar entonces que para tener mejor atención tengo que jugar videojuegos, como que fuera una causa-efecto. Pero en realidad el resultado es simplemente una correlación. Puede haber otras variables que expliquen ese fenómeno. Y eso tampoco lo estamos comunicando bien. Y por eso que yo doy vuelta la mirada hacia la ciencia también. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Y por eso es que este programa quizás yo creo que es un súper buen aporte, digamos, en ese sentido, porque estamos abriendo a la conversación, a la comunidad, estos temas que muchas veces son conversaciones de simposio, ¿cierto? De gente que hablamos entre nosotros, básicamente, y eso nos sirve. Hay que hablarle a la comunidad. Recientemente tuvimos precisamente un simposio sobre neuromitos en un congreso académico. Sin embargo, tú le preguntas a cualquier persona en la calle o en la plática familiar y casi nadie ha oído hablar del concepto. Y el hecho, pues, es que sí han permeado tanto y se requiere tanta investigación, porque como ya dijeron ustedes dos, los recursos son limitados en todos lados, los recursos, tanto el dinero en sí, los presupuestos, y no se diga el tiempo de las personas. Entonces, el tiempo y el esfuerzo. No tienen idea de cuántas veces he tenido yo discusiones muy acaloradas, por no decir que llegamos a gritos, sobre los estilos de aprendizaje. Ya tiene muchos años que está totalmente descartado desde un punto de vista sólido, científico, que no tienen nada que hacer en la educación actualmente, mas sin embargo hay mucha gente que cree en ellos con un fervor casi religioso. Y como está toda esta cuestión de que hay publicaciones en la literatura académica, de que hay instrumentos, es decir, cuestionarios que pueden medir esto, y que además a la gente se le hace lógico, caray, es que yo aprendo mejor viendo, o yo aprendo mejor tocando, o aprendo mejor oyendo, y resulta que eso no tiene aplicación en la vida real que mejore el aprendizaje. Y lo que es más grave, como ya dijo Juan Carlos, esto puede causar daño también. Comentaremos en el siguiente bloque sobre estos puntos, ¿no? Soy editor también de una revista de educación y cuando me llegan manuscritos de estilos de aprendizaje en estudiantes de medicina y en residentes, pues al principio les dábamos el beneficio de la duda para discutir los aspectos metodológicos del artículo, pero actualmente ya de plano ni siquiera los pasamos al proceso porque el peso de la evidencia internacional es tan sólido y contundente que no vale la pena contaminar más el de por sí complejo mundo de la literatura científica, ¿no? Sí. Una cosa para aportar en esa línea. Es súper importante quizás como dos cosas. Uno, hacer la distinción entre lo que es un estilo y lo que puede ser una capacidad. Porque, por ejemplo, estilo, nosotros podemos tener estilo para vestirnos, ¿cierto? Que es muy subjetivo. Alguien puede ser más de estilo deportivo para vestirse, ¿cierto? Y otro formal. Pero lo que es interesante es que si yo me visto formal y otra persona se viste deportivo, eso no dice nada con respecto a sus capacidades cognitivas. ¿Me explico? Lo mismo pasa con los estilos de aprendizaje, los famosos estilos de aprendizaje. Yo puedo decir que mi estilo para aprender, ¿cierto? O me gusta más leer, por ejemplo, la materia que escucharla, por ejemplo. Pero eso no va a tener ninguna relación con mis resultados de aprendizaje. Eso por un lado. Por otro, está el desafío que tú mismo decías. He tenido discusiones acaloradas, casi a los gritos,
Y eso es básicamente porque en la literatura se conoce también como el backfire effect, el efecto contraproducente, que es decir, cuando una persona tiene una falsa creencia y viene otra, incluso con la evidencia correcta, y le dice, mira, eso está mal, esta es la evidencia, eso genera muchas veces un efecto contraproducente, es decir, la persona, en vez de cambiar su creencia, la fortalece porque dice, no, esta otra persona tiene otra manera de ver, yo tengo la mía, y entonces parece que el tema de cambiar falsas creencias no es tan fácil como dar la evidencia correcta. Parece que hay que hacer algo diferente y tiene que ver justamente con que las personas descubran por sí mismas dónde está el error, ¿me explico? Y hay un trabajo más largo, es un trabajo largo. Sí, lo abordaremos ahorita en el siguiente bloque, se nos termina el tiempo, pero tienes mucha razón. Esto no es sencillo modificar el pensamiento de las personas y como vemos en la sociedad moderna, ¿no? Trata de hablar de cualquier cosa, política, religión, ciencia, el calentamiento global incluso, y los sesgos personales de cada quien se llenan de aspectos afectivos y se nubla la capacidad argumentativa de la discusión. Pero bueno, gracias por sus comentarios. A continuación, vamos a pasar a una pausa y los invitamos a contactarnos en los sitios virtuales que aparecen en pantalla. Estamos en la tertulia de educación universitaria de la UNAM, platicando sobre el tema de los neuromitos y sus implicaciones en las universidades. Como todos sabemos, en las universidades se forman profesionistas de todas las áreas del conocimiento y en cada área uno va adquiriendo cierta, llamémosle, cultura, ¿no? Lo que llamamos el currículo oculto, todos los premisas, principios, marcos de referencia de médicos, veterinarios, poetas, arquitectos, ingenieros, científicos sociales, pedagogos. Y la manera como enseñamos y las herramientas que usamos también se basan en una serie de supuestos. Y es ahí donde los neuromitos adquieren mucha relevancia, porque entonces empezamos a basar la manera como enseñamos y cómo aprendemos en una serie de premisas que pueden ser falsas o por lo menos cuestionables. Entonces, yo les preguntaría, Paulo, ¿qué estrategias recomendarías para enfrentar este asunto de los neuromitos en la comunidad universitaria? Si hay que difundirlos, si hay que hacerlos explícitos, ¿qué podríamos hacer? ¿Y cómo promover la conciencia de este fenómeno en la comunidad académica y estudiantil? Bueno, una pregunta grande, difícil también de dar una receta, digamos, de cómo hacer, pero porque como comentaba en los bloques anteriores, no es tan fácil como llegar y darle evidencia de lo que es correcto o lo que es cierto, porque a veces eso genera justamente de nuevo como una respuesta defensiva, y se pueden generar discusiones, qué sé yo, controversias, o reforzar la mala idea del otro. Y por otro lado, yo creo que quizás la manera más útil de enfrentar el tema de los neuromitos en las universidades es potenciando, como también lo decía en bloque anterior, perdón, es el pensamiento crítico, ya sea en los estudiantes, pero cuando uno ya está hablando, por ejemplo, del cuerpo académico es un poco más complicado porque también ahí se van mezclando los egos, entonces no es tan fácil como decir, oye, vamos a hacer un taller de pensamiento crítico porque la persona te va a decir, oye, yo tengo un súper buen pensamiento crítico, entonces la verdad es que el problema no es qué hacer, sino que el problema es cómo hacemos para que los académicos y las académicas que están impartiendo clases en las universidades se abran a la posibilidad, ¿cierto?, de mejorar, digamos, en ese aspecto, digamos, de sus habilidades cognitivas, como el tema de buscar evidencia, ¿cierto?, de reflexionar en torno a su propio hacer, que sería la metacognición, ¿cierto? O sea, pensar en lo que estoy diciendo, lo que estoy haciendo, revisar mis propias prácticas, porque, ojo, una cosa es que yo crea en un neuromito, y la otra cosa es cómo eso refleja la manera que yo tengo de pensar, y piensa tú que esa misma persona es la que está haciendo después la clase a 40, 50, 60 estudiantes, ¿cierto? Y de alguna manera
los estudiantes que van ahí a esa aula no solamente están aprendiendo de los contenidos de esa clase, están aprendiendo de la persona y cómo piensa esa persona que tienen adelante, que es la profesora o el profesor. Y eso después va a generar incongruencias cuando se encuentren con otra profesora o profesor que desmienta al otro. Entonces, oye, ¿a quién le creo? ¿Cierto? ¿A este profesor o a esta otra profesora? Entonces, el asunto es bastante complejo. Y yo creo que por un lado lo primero que hay que hacer es visibilizar el problema. Yo creo que como cualquier problema, incluso familiar, que sea cotidiano, lo primero que hay que hacer es no negarlo, hay que visibilizarlo. Y luego de eso yo creo que lo que hay que hacer es conversar, tener conversaciones abiertas con la comunidad universitaria en los distintos estamentos, estudiantes, académicos, para ver cómo poder mejorar justamente el tema de hacer una educación basada en la evidencia y no en creencias. Yo creo que ese es un poco por ahí va el camino. Muy bien, pues gracias por ese comentario. Juan Carlos, ¿qué agregarías? Sin duda, aquí con mi punto quiero unir un par de cosas que ya hemos mencionado. Tú decías muy bien, Melchor, al inicio del programa, que estamos en una era de la saturación de información, correcto. Tenemos a la mano como nunca un acceso a las ciencias, no solo a las neurociencias, pero a toda una diversidad de disciplinas, a tanta información como uno no pudiera consumir en toda su vida. Y yo creo que ahí es donde está el kit del asunto. Tenemos que aprender a consumir mejor la información. Y eso eventualmente nos vamos a topar con la pregunta de ¿desde cuándo? Y yo creo que va a tener que ser desde más pequeños. Vamos a tener que entender que hay que enseñarle incluso a los jóvenes, a los adolescentes, cómo consumes la información que te da tu periódico, tu televisión, incluso tus mismos profesores, de qué manera consumes ciencia, cómo llegas tú a ver el progreso de la ciencia y de qué manera, ahí uno lo que bien mencionaba Pablo y lo ha hecho ya varias veces, de qué manera consume ciencia de forma crítica, no como un consumidor pasivo, no nada más aquí vienen, me dicen que el científico, que no sé qué, no, sino de qué manera yo también analizo, pienso, reflexiono lo que estoy escuchando, lo que tengo de frente, para poder hacer de eso una información útil que yo pueda aseverar, que yo pueda confirmar, que yo tenga los medios para buscar esta evidencia secundaria, terciaria, etcétera, que yo pueda evaluar y a partir de eso tomar mejores decisiones. Porque finalmente la ciencia nos ayuda mucho en eso, ¿correcto? Estudiamos, investigamos. ¿Por qué? Porque queremos tomar mejores decisiones. Pero ahora que hay tanta información, y lo digo así porque, como sabemos, mucha información basura. Ahora que hay tanta información, lo que necesitamos es aprender a consumir mejor esa información. Y yo creo que viene desde incluso antes de la etapa universitaria, pero definitivamente en cualquiera de esos momentos es excelente para empezar a cuestionarnos esos hábitos que tenemos. Sí, porque los estudios que se han hecho en neuromitos documentan que esta creencia en ellos es a todos los niveles, desde los profesores de educación preescolar, en kinder, educación básica, y en educación superior, que es el tema de nuestro programa, pues es interesante porque somos bastante soberbios en las universidades, nos sentimos la crema innata de la sociedad y uno pensaría, caray, pues a estos niveles de educación superior, pues las personas que trabajamos en enseñanza y que nos preocupamos por analizar cómo enseñamos y cómo aprendemos, debemos de saber nuestras historias, ¿no? Nuestro cuento. Pero como les digo, esto está documentado que no es así. Y el reto no es menor. Sí, Pablo. Un comentario, y es que reflexionaba cuando estaba hablando Juan Carlos, y ahora que tú también estabas comentando, también me pasa algo que es paradigmático, es decir, mientras nosotros sigamos anclados en un modelo educativo, en una pedagogía basada en el conocimiento, en el entregar datos, qué sé yo, el tema de la lucha contra los neuromitos va a seguir siendo un problema, porque a lo mejor lo que tenemos que hacer es migrar hacia una pedagogía del entendimiento, una pedagogía más bien de reflexionar acerca del contenido, no aprender contenidos, sino que reflexionar acerca de ellos. Yo creo que ese cambio de paradigma de alguna manera puede ayudar a resolver el problema de la pseudociencia. Y eso, como tú dices, tiene que ser a todo nivel, o sea, desde párvulo hasta las universidades. Y en ese paradigma, y al tiro voy, Juan Carlos, ve que estás pidiendo la palabra, y en ese cambio de paradigma, enseñar a hacer preguntas
enseñar a hacer buenas preguntas a los estudiantes, creo que es crucial. Porque yo a mis estudiantes les digo lo mismo. No importa si el que tienen enfrente es el premio Nobel o un recién egresado. Si usted tiene dudas de lo que está diciendo, ya lo decía Carl Sagan, a propuestas extraordinarias se requiere evidencia extraordinaria. Entonces, si lo que le están diciendo a usted le suena muy especial o diferente o raro, haga las preguntas pertinentes. ¿Dónde se publicó este estudio? ¿Cuál es la evidencia que hay al respecto? Saber hacer buenas preguntas también puede ser una buena vacuna contra la desinformación. Así es. Juan Carlos. Y ahí agregando, es que es importantísimo lo que menciona Pablo, porque los neuromitos solo son una parte de toda la figura, ¿eh? Quizá en economía, en marketing, en otras disciplinas, vamos, en otras ciencias sociales, humanas, ciencias biológicas, no le ponen mitos al final. Medicina mitos. Yo creo que hemos visto muchos mitos médicos durante toda la pandemia de COVID. Y no solo médicos, ahora con toda la cuestión de las criptomonedas hemos escuchado muchos mitos económicos que realmente, vamos, o sea, desde la población general hasta los mismos profesionales, como dijimos, hasta las personas que tenemos en lugares de poder, funcionarios públicos o dignidades públicas que están tomando decisiones por nuestras comunidades, países, ciudades, etc. Entonces es importantísimo que no nos centremos nada más en cómo se solucionan los neuromitos. Eventualmente vamos a tener que buscarle cómo le vamos a hacer para que toda esta información que estamos poniendo a la disposición del mundo, de todas las edades, eventualmente la podemos consumir mejor. Y justamente creo que Pablo trae una respuesta bastante interesante. Hacer mejores preguntas que lleven a consumir información de una manera más, vamos, más sustentable, más correcta, más asible. Sí, yo creo que forma parte de lo que debería de ser la ciudadanía responsable, ¿eh? Cuestionar las cosas, no absorber lo que dicen, pues nada más porque viene de otro país, ¿no? En países como el nuestro, como los nuestros, Paulo, también, incluido a Chile, absorbemos de una manera bastante acrítica lo que se genera en el mal llamado primer mundo en términos académicos y después lo utilizamos sin pensar y utilizamos recursos, tiempo, esfuerzo, etcétera. Y tenemos el enorme problema del sistema de incentivos y recompensas en la academia para que los académicos, los profesores de las universidades, le dediquemos realmente tiempo, esfuerzo a divulgar esto de una mejor manera, como este programa que estamos haciendo ahorita, ¿no? La conferencia que di el mes pasado en un congreso sobre el tema me dieron una constancia que tiene valor curricular, pero cuando hablamos con otras personas o a la sociedad, como estamos haciendo en este programa, no hay muchos incentivos para los científicos llamados de altos vuelos o que están inmersos en la sistema de incentivos y recompensas académicos, donde la divulgación de la ciencia tiene menos recompensa desde muchos puntos de vista que el publicar un artículo científico en una revista indizada de alto impacto en la literatura internacional, y si es en inglés, mejor. Entonces, una de las cosas que nos falta es hacer investigación de neuromitos y, como decía Juan Carlos, es como la punta del iceberg de todos los mitos que hay en ciencia. Pues se nos termina el tiempo de este bloque. A continuación vamos a escuchar a un especialista. ¿Cómo pueden los docentes apoyar a su alumnado a hacer conciencia sobre este tema? El problema de los neuromitos es un problema acuciante, sobre todo en el ámbito de la educación. El neuromito más extendido, más generalizado, es el de que únicamente utilizamos un determinado porcentaje del cerebro. Unos dicen que un 10%, otros un 20%, y es una falsedad absoluta. Utilizamos todo el cerebro. La naturaleza no crea un órgano como el cerebro para que utilicemos solamente una parte. Es el más extendido. Y a pesar de lo absurdo, todavía sigue siendo un neuromito, por desgracia, bastante extendido. Para una persona que está dentro de un ámbito científico concreto, tiene mucho acceso a información de revistas especializadas, pero incluso personas que no estén en contacto directamente con un ámbito científico, hay multitud de libros y obras contrastadas donde se puede acudir para poder confirmar determinada información.
Me atrevería a decir que también se puede utilizar Internet, pero es que Internet es el principal propagador de bulos. Entonces, en Internet hay muchísima información falsa o incorrecta sobre el funcionamiento cerebral, y para discriminar la que es correcta de la que es incorrecta también se necesita ese conocimiento. Entonces, habría que acudir a fuentes, digamos, contrastadas o fuentes de cuyo prestigio y seriedad no tengamos ninguna duda. Los neuromitos solamente se pueden combatir con información. Es decir, la única herramienta a la que podemos acudir para contrastar una afirmación sobre el funcionamiento cerebral es a la evidencia científica que existe al respecto. Y en este sentido hay dos tipos de neuromitos. Aquellos neuromitos que son falsedades fácilmente contrastables, como el ejemplo sobre la utilización del cerebro, pero hay otros más complicados de combatir, que son aquellos que se basan en verdades a medias, simplificaciones, interpretaciones no muy correctas de una cierta realidad. Esos son más difíciles, porque no todo el mundo tiene el conocimiento adecuado, ni tiene por qué tenerlo. Cada uno es profesional en lo suyo para poder discernir lo que es cierto de lo que no. Ahora, en un ámbito como la educación, yo creo que es necesario que se produzca este desmontaje de los neuromitos para no convertirnos en un altavoz de propaganda de estas falsedades. Estamos en la tertulia de educación universitaria de la UNAM, platicando sobre neuromitos y las universidades. Hay una frase que dice: la certidumbre llega conforme te alejas de los hechos. Y en esta sociedad moderna tan compleja, tan difícil, con tantos problemas, pues existen una serie de razones humanas, psicológicas, afectivas, por la que los neuromitos persisten. Pues, ¿cómo ves, Juan Carlos? ¿Cuáles podrían ser algunas de estas razones por las que los neuromitos se niegan a morir? Hay unos textos muy interesantes que topan ese término que le llaman la neurocultura. Y nos hablan de un espacio cultural, ¿verdad?, temporal, en el que lo que sucede es que todo esto de lo neuro, todo lo que viene de lo neuro, lo bueno, lo malo, lo errado, lo verdadero, se está proliferando en diferentes áreas, ¿verdad?, aspectos de nuestra vida. Y aquí podemos ver, por ejemplo, disciplinas, el surgimiento de estas disciplinas intermedias, como fusionadas, como son la neuropsicología. Luego ves cuestiones como ya el neuromarketing, pero luego hay neuroeconomía, neurojurisprudencia, etc. También lo ves en el mercado con cuestiones como las neurobebidas y otro tipo de pues, vamos a decirlo, estos juegos, ¿verdad?, que nos mencionaba Paulo, que eran como para ejercitar el cerebro, etc. Y nos vemos involucrados, ¿verdad?, en una gran cultura en la que lo neuro tiene una gran preponderancia. ¿Por qué? Porque puedo explicar lo mío, lo propio, mi salud mental, mi bienestar, puedo explicar quizá mi aprendizaje por medio de lo neuro. Parece así, es fantástico, pero no es así. Ya sabemos que lo fantástico pues es bien complicado. Entonces, lo neuro tiene esa gran preponderancia. Luego lo que vemos por otro lado, por ejemplo en el caso de los educadores, es que los educadores están muy interesados en lo neuro. Están muy interesados en poder tomar de las neurociencias un campo que está estallando, un campo que está en auge, poder tomar lo mejor para informar su práctica, para hacer lo que hacen ellos mejor, educar. Y ahí es el problema que hablábamos de algo así como un teléfono descompuesto. Llaman los educadores y dicen: oiga, quiero saber cómo puedo tomar estos hallazgos y meterlos a mi práctica. Pero del otro lado no hay nadie quien quiera contestar. Del otro lado lo que tenemos es pues ahí está la información, vaya, busque, usted mismo vea, y así terminamos con neuromitos. Entonces, de un lado, de parte de los educadores, ves este interés por querer consumir, tomar, involucrar a la práctica, porque la educación es una disciplina eminentemente práctica, es de hacer. Y por otro lado, ves de la parte de los científicos, de quienes producen esa ciencia, que no comunican. Y es en ese intento de, vamos a llamarlo, traducción de una disciplina a otra, que realmente no hay un traductor. No hay un traductor eficiente, confiable, ágil.
Y así es como creo que llegan a eso. Y a mí me parece ahí muy importante destacar algo interesante, y es, los educadores tienen hambre de hacerlo mejor. Los educadores buscan de las neurociencias un apoyo para poder educar mejor, pero están encontrando en ella mitos que realmente están perjudicando su praxis. Gracias, Juan Carlos. Sí, y es que el estatus del cerebro en el organismo, ¿verdad? Seguramente han oído el chiste de cuál es el órgano más importante del cuerpo humano, ¿no? Y es como el león, el rey de la jungla. Acá el cerebro tiene este estatus así místico, porque además, pues ahí está la mente y la esencia del individuo. En fin, Paulo, algunas reflexiones sobre este tema. Varias cosas que decir. Estaba pensando en una frase del biólogo chileno Humberto Maturana, que es famoso por la teoría de la autopoiesis, otro tema, digamos, pero él decía, a propósito le preguntaban por educación y temas sociales, y él decía, el problema de los seres humanos hoy en día no es la falta de certeza, dice, es la falta de confianza. Cuando te falta confianza, generas incertidumbre, y al generar incertidumbre, abrazas certeza, y al abrazar certeza dejas de reflexionar. Entonces, yo creo que por ahí va un poco el problema, porque si la pregunta es, ¿por qué es tan difícil erradicarlos? ¿De dónde vienen estos neuromitos y por qué no los podemos quitar del panorama? Yo creo que es básicamente porque los neuromitos de alguna u otra manera apuntan a ciertos anhelos sociales, ciertos deseos sociales compartidos, como por ejemplo, en el caso del estilo de aprendizaje, todos queremos sentirnos de alguna manera especiales, digamos, y tener alguna capacidad especial que otro no tiene. Entonces el estilo de aprendizaje viene como a llenar ese vacío, ese anhelo de educación personalizada, si tú quieres. Centrada en el estudiante. Exacto. El mito del 10% del cerebro también abre el anhelo de yo cómo puedo potenciar mis capacidades cognitivas para llegar a tener el 100%, ¿cierto? Si te fijas, detrás del mito hay un anhelo y un deseo social, ¿cierto?, de superarse, de ser mejor, y esta respuesta rápida y simplista, sobresimplificada del mito o de la pseudociencia, te ayuda de alguna manera a acortar caminos cognitivos, es decir, ya no busco ni la evidencia, no me importa, porque justo me has dado esa respuesta que yo quería escuchar. Y en ese sentido, ¿cierto?, ahí se aferra y de hecho las creencias son bastante, en algunos contextos son muy útiles las creencias, porque se llaman atajos cognitivos. Por ejemplo, si vamos caminando por una calle oscura, vemos una persona que desde nuestra perspectiva no viene como sospechosa, nosotros no nos ponemos a reflexionar, ¿cierto? Y vamos con la evidencia a preguntarle, oiga, ¿usted me quiere asaltar o no me quiere asaltar para saber si me cambio de calle? Uno se cambia, ¿cierto? Prejuiciosamente si tú quieres, pero uno se cambia de calle. Y después uno confirma y dice, no, en realidad me equivoqué, no importa. En esos casos, las creencias nos ayudan a acortar camino, pero hay en otros casos, como en el caso de los neuromitos, en realidad nos meten, ¿cierto?, en una bola de nieve de una falsa creencia que después es muy difícil parar, porque se va encarnando en tus propias creencias personales de cómo tú ves el mundo, de cómo tú entiendes a las personas. Entonces, por eso también es tan difícil de sacar de ahí. Sí, porque, bueno, los seres humanos nos gusta que nos sobresimplifiquen las cosas, ¿no? Mientras más sencillo es, mejor. Y tendemos a tomar estos atajos cognitivos que tú mencionaste, que se les llama heurísticas en el punto de vista técnico, porque son muy útiles para la supervivencia, como tú dijiste, en la calle oscura, ¿no? Y el analizar las cosas con más complejidad y con más reflexión implica más esfuerzo, implica incluso, como está demostrado, más consumo energético del cerebro. Entonces, precisamente por eso nos vamos, como decimos, por el camino fácil. Pues nos Pero quedan ahí está, Melchor, el tema de la confianza. Por ejemplo, hay estudios antiguos que muestran, por ejemplo, cómo una persona lo sientan frente a un computador a hacer una tarea de memoria, por ejemplo, ¿ya? Y les dicen, pero mira, te tienes que poner esta bata blanca, que es la bata del jefe del laboratorio, una persona muy capaz, muy inteligente. Ya, ese grupo de personas hace esa tarea de memoria con la bata, supuestamente, del jefe del laboratorio. Y a otro grupo de personas le piden que haga la misma tarea, pero le dicen que se ponga esa bata que es de un trabajador, un obrero que anda por ahí, etc. Y increíblemente, la gente que se puso la supuesta bata del investigador le va mucho mejor en el test de memoria que a las personas que se pusieron la bata de supuestamente el obrero. Entonces, eso se llama efecto priming, ¿cierto? Cómo
cómo, ¿cierto? El aura, esta aura de cientificismo, ¿cierto? Hace que nosotros bajemos nuestras defensas críticas y absorbamos mucho más rápidamente. Una creencia, como tú decías, ¿cierto? Aquí en Chile, en México, donde sea, basta que la persona se ponga una bata blanca y diga que es experto en neurociencia. Nadie le pide su currículum, nadie le pide dónde estudió usted neurociencia. Cuestión que yo también les pido a los profesores que lo hagan cuando van a la escuela a ofrecer cursos, por ejemplo. Oiga, pregúntele, ¿dónde estudió, dónde se formó esa persona? Yo a veces lo he hecho, personalmente le he mandado emails a gente que yo sé que da cursos, y les pregunto, oiga, ¿y usted dónde se formó en neurociencia? ¿En qué laboratorio trabajó? Y me han contestado honestamente, me dicen, mire, yo no estudié neurociencia, yo estudié, por ejemplo, me ha tocado ingeniería comercial o estudié filosofía, pero leí un libro de neurociencia y como lo hallé tan interesante, encontré entonces que era mi misión difundir esto. Claro, pero lo difunde desde su óptica, sin formación. Entonces, detrás de las personas que difunden los mitos también a veces hay cierta aura de buenismo, como se dice, ¿cierto? Como de buena intención, pero que la buena intención a veces trae también estos malos resultados. Muy bien, pues nos quedan un par de minutos. Juan Carlos, en un par de frases, algún mensaje final para la audiencia, alguna reflexión final. Yo creo que me iría por definitivamente la vía no ir y demonizar a la gente que cree en neuromitos. Caemos en los neuromitos, no es algo que uno le está buscando. Dime una idea errónea del cerebro para aprendérmela de memoria, eso no pasa. No es una cuestión de demonizar. Incluso invitaría a docentes, educadores, quien sea que, pues la audiencia, vamos, a que se tomen la prueba de neuromitos, a ver qué tal salen, a poder corregir eso, y saben que a partir de eso, y con esta buena bondad detrás, esta buena fe, ir buscando estas respuestas. No es un señalar, no es un atacar, no es un, es que esta iniciativa no vale nada porque tiene un neuromito detrás, no. Definitivamente los neuromitos son un problema, hay que trabajar con las personas para poderlo solucionar. Esto no se soluciona del solo, esto no se soluciona al ataque, esto se soluciona viendo el problema y verdaderamente investigándolo, y de eso se trata la ciencia. Muy bien, Juan Carlos, muchas gracias. Paulo, una reflexión final. Bueno, como reflexión final, decir que comparto la idea justamente de que no hay que excluir ni tampoco mirar en menos a las personas que tienen falsas creencias, porque en realidad todos la tenemos, todos tenemos falsas creencias. A lo mejor las de nosotros no son neuromitos, pero serán otros mitos. Y en ese sentido, en realidad, lo que hay que hacer es más bien acercar a las personas al dominio de la ciencia y a cómo se reflexiona en ciencia, al método científico, a pensar, porque yo tengo la impresión, y esto solamente no lo he estudiado, solamente es una intuición, que yo creo que las personas que más neuromitos tienen son las personas también que más se interesan por ir a seminarios de neurociencia, son las personas que más leen libros de neurociencia. Lo que pasa es que no están teniendo la herramienta reflexiva para interpretar esos resultados, probablemente. Pero me da la impresión de que no son las personas justamente legas o que no saben nada, sino que al revés, son gente que consume mucha información de neurociencia, pero el problema está en que no separan la paja del trigo. Entonces yo creo que en realidad la invitación es justamente a enseñar a pensar, a enseñar a seleccionar la información, como tú decías, de la internet, ¿cierto? ¿Cuáles son las fuentes correctas, como decía el invitado en el video, ¿cierto? ¿Cuáles no? Yo creo que ese es más el desafío, más que ir a desmentir neuromitos por desmentir neuromitos. Yo creo que más bien es como en el judo, tú sabes que usas la fuerza de tu oponente para derribarlo, no golpeas, sino que usas la fuerza. Yo creo que un poco eso también. Hay que usar la fuerza con la que vienen, ¿cierto? Para mostrarles por dónde va el camino. Muy bien, pues muchas gracias, Paulo. Obviamente es todo un tema. Yo creo que una de las partes más importantes es desarrollar, los que estamos en la academia, desarrollar una humildad de qué buena falta nos hace, ¿no? Y acercarnos más a la sociedad para tratar de explicar estas cosas de una manera pues no agresiva, sino con un diálogo, ¿no? Que a veces no es tan sencillo, sobre todo al interior de la comunidad académica. Pues les agradezco muchísimo su participación. Paulo, muchas gracias desde Chile. Muchas gracias, Melchor, por la invitación y feliz de estar con ustedes y feliz de participar en cualquier otra tertulia que tengan. Gracias. Y Juan Carlos, pues muchísimas gracias por tu participación. A ti, a todo el equipo, y pues qué placer poder conversar con académicos de las cosas que importan. Muy bien.
Pues quisiera terminar con una cita de Charles Darwin que dijo: los científicos son los destructores de los mitos y a veces los mitos que destruyen son los propios. Muchísimas gracias por su participación y nos veremos en una siguiente tertulia.